Buenos días. En este video vamos a hablar de teoría, desarrollo, procesos fundamentales y tipología de la personalidad. Iniciamos con el concepto de personalidad de Sigmund Freud. Él describe a la personalidad humana como una constante lucha entre un ímpetu destructivo y la búsqueda del placer. Su concepto de personalidad se basó en el ello, el yo y el superyo. El ello es esa fuerza inconsciente que siempre busca satisfacer todos sus instintos de supervivencia, de reproducción y de agresividad. Es el principio de ese placer que se restringe por la realidad que lo rodea, que no le permite brotar. De igual manera, puede o lucha constantemente por tratar de surgir. El yo es nuestra realidad, es el cúmulo de experiencias que hemos viviendo en la vida, valga la redundancia, es ese contacto con el mundo que nos rodea, es como la estructura de nuestra realidad. Su principal función es demorar el componente instintivo que acabamos de mencionar. Es el punto medio de la balanza entre el ello, que es como el diablito que tenemos adentro, y el superyo, que es como el ángel. Entonces, el yo es el punto equidistante entre los dos. Y el superyo es la contraparte del ello, es el que lucha contra el ello. Simboliza nuestra parte moral y nuestra parte ética, que son generadas por la cultura que nos rodea. La autoevaluación o la crítica son parte de la estructura del superyo. El superyo nace del yo. Su formación tiene su estructura, sus cimientos en los valores y normas que aprendemos en la familia, principalmente de nuestros padres. En cuanto a Jung, él divide su teoría de la personalidad en tres partes. La primera es el yo, que básicamente es la mente consciente. El inconsciente personal son aquellas memorias, aquellos recuerdos que podemos traer rápidamente a nuestra conciencia y que se encuentran reprimidos por alguna razón. Y el inconsciente colectivo, que es como aquel archivo que tenemos guardado con conocimiento que todos tenemos, pero es un conocimiento global, un conocimiento como especie. En cuanto a Alfred Adler, su teoría de la psicología individual describe la personalidad desde un enfoque humano y vívido, donde es el individuo el participante principal y activo en la toma de sus decisiones y siempre tiene un sentimiento de superación, de luchar, de mejorar, de alcanzar una meta superior. Ahora continuamos con el desarrollo de la personalidad. Vemos cómo Freud, en su teoría psicosexual, él todo lo tenía muy relacionado con el tema del sexo. Establece unas etapas en las que él considera que el niño entre los 0 y los 12 años, un poco más de 12 años, va desarrollando una serie de etapas que están muy ligadas con partes de su cuerpo que tienen una gran connotación o trascendencia sexual. Entonces, sus etapas psicosexuales arrancan con la oral, después viene la anal, que va hasta los 3 años, la fálica, que va hasta los 6, la latencia, que va hasta los 11, y la genital, que es en su adolescencia. Teniendo claro que él consideraba que los primeros 5 años de ese bebé son los que van a estructurar toda su personalidad. Si durante esos 5 años él supera estas etapas psicosexuales de manera exitosa, digamos que va a tener una vida normal, una vida agradable. Por el contrario, si no logra superar estas etapas, va a tener fijaciones que le van a traer problemas a lo largo de su vida adulta. Carl Jung, por el contrario, en sus funciones psicológicas,
establece que existen 4 básicas, que son pensar, sentir, intuir y percibir. Y en concreto, cada persona desarrolla o tiene más marcada una o varias de estas funciones. Y eso básicamente es lo que va moldeando su personalidad. En cuanto a los principios de Alfred Adler, él establece que son 7 los principios que rigen la personalidad y por ende su conocimiento o la obra que desarrolló. Primero, la inferioridad. Ante esto, el hombre se siente incompleto y empieza a analizarse, a cuestionarse. El segundo es la superioridad. El hombre se concibe como algo más que un animal y por ello busca la manera de sobrevivir. El tercero es el estilo de vida, en que el hombre trata de dirigir su conducta por sí mismo. El cuarto es el yo creador. El hombre es capaz de crear su propia estructura. El quinto, el yo consciente, que está muy vinculado al yo soy. El sexto, las metas fantasiosas, son aquellas que él planea, que él sueña, que lo impulsan a ser un ser humano. Y la última es el interés social. El hombre es consciente y tiene claro que forma parte de una comunidad, de una sociedad, y que esta sociedad logrará que él sea un ser superior, un mejor ser, más completo. Seguimos con los procesos fundamentales y la tipología. En este punto, Sigmund Freud expuso que hay 5 modelos que conceptualizan la personalidad, que son el topográfico, el dinámico, el económico, el genético y el estructural. Estos 5 modelos establecidos por él le dan forma a un esquema estructural en el que está estructurada, la personalidad de cada uno de los seres. De ahí no se va a salir. La tipología de Carl Jung es aún más generosa. Él consideraba que existían 4 funciones psicológicas básicas: pensar, sentir, intuir y percibir. Y adicional a esa, o más bien de estas funciones básicas, él considera que se derivaban 2 tipos de carácter: el introvertido y el extrovertido. ¿Esto qué originó? Que existieran, según él, los siguientes tipos: el tipo introvertido de pensamiento, el tipo introvertido de sentimientos, el tipo introvertido de sensaciones y el tipo introvertido de intuición. Y por otro lado, el tipo extrovertido de pensamiento, el tipo extrovertido de sentimientos, el tipo extrovertido de sensación y el tipo extrovertido de intuición. En cuanto a la tipología que nos brinda Alfred Adler, él lo establece en 4 tipos, 4 características. De nuevo, valga la redundancia. Un primer tipo dominante o imperante, que tiene una gran actividad, pero carece de interés social. Uno segundo, que es el tipo adquisitivo, que por el contrario carece de actividades y de interés social simultáneamente. El tercero es el tipo evasivo. La indecisión y el interés social es bastante limitado. Y el último es el tipo socialmente útil, el cual es muy activo y tiene intereses sociales muy marcados. Ahora pasaremos a la cuarta y última pregunta que desde mi óptica es la más interesante o en la que a mí más me gusta. Es que desde mi quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Entonces, es tanta la información que se me viene a la cabeza que trataré de condensarla en estos 2 minutos y medio que me quedan. Es supremamente importante. La personalidad no solamente es muy generosa en
en todas los seres, sino nos va marcando como un derrotero que nos permite visualizar su comportamiento. Aunque es claro que no hay dos personas iguales, esa personalidad que se va formando desde la cuna o inclusive desde antes, nos va marcando un camino y nos puede, como psicólogos, permitir ver más allá del actuar de esa persona. Inclusive, ese análisis que se haga de la personalidad de uno de nuestros futuros pacientes nos podrá mostrar situaciones o características que él mismo podría desconocer o que dejó por allá atrás en el olvido. Ese análisis de la personalidad es, como dije al principio, es muy vasto, es muy grande y creo yo que con todos los componentes que tenemos actualmente hace que sea mucho más generosa, mucho más grande, mucho más metódica, también se puede considerar, pero es fundamental. O sea, el estudio de nuestra carrera, aunque tiene muchas variables, todas muy importantes, yo creería que uno de los cimientos que nos va a conducir a ser un buen psicólogo va a ser tener claro todo el conocimiento y todas las características que atañen a la personalidad y al análisis que haremos de la misma en nuestros futuros pacientes. De ahí van a salir 1000 vertientes o muchísimas opciones de análisis. Pero si tenemos claro los conceptos de personalidad, sobre todo apoyándonos en el aporte que han hecho estos genios como Freud, Jung y Adler, se nos va a facilitar mucho. Sin embargo, reitero, estamos en una época de constante cambio y la personalidad no es ajena a ese cambio. Considero que cada vez se van generando nuevas variables o nuevas variantes y nos obligan a estar permanentemente adquiriendo nueva información, analizando, conociendo y llegando a eso que van a esperar nuestros clientes, a que podamos brindarles herramientas necesarias para que tengan un devenir o una vivencia social agradable que les permitan avanzar, que les permitan crecer. Volviendo al eje básico de la pregunta, es demasiado importante la cantidad de información que podemos adquirir o que podemos tomar en base a conceptos, desarrollo, tipología, características, nunca va a ser suficiente. Entonces, con esto doy conclusión a este video. Muchas gracias por la atención.